En este especial del Día de Muertos, te presentaremos algunas historias relacionadas a la época. Serán narradas por otros youtubers de nuestra comunidad de terror. Te invitamos a que te suscribas a su canal para que puedas ver más contenido de terror. Somos peregrinos del terror y que el miedo se apodere de ti. ¡Feliz Día de Muertos! Leyendas de Día de Muertos. La ofrenda improvisada. Hace mucho tiempo, existió un hombre que, si bien creía en el Día de Muertos, no le daba mucha importancia, debido a que creía que los difuntos ya se habían ido, y aquello que era importante estaba en esta vida. Cuando llegó la fiesta del 2 de noviembre, este hombre le colocó a la ofrenda de sus padres una jícara de enchiladas y unas ramas de wax tierno. Comentó que solamente dejaría eso para no dejar pasar el día, pues consideraba que no debía perder tiempo en seres que ya no estén en este mundo. Poco después se fue a su trabajo. En la noche, cuando regresaba a su casa, vio una procesión de personas vestidas de blanco que llevaban en sus manos jícaras, canastas y ollas grandes de guisados, maíz, mole, tamales y otras delicias. Algunas de ellas llevaban racimos de plátanos, manzanas, naranjas, pan de muerto, chocolate y licor. Cuando se talló los ojos para asegurarse que no eran ilusiones, pudo ver con más detalle los rostros de los individuos. Fue tan grande la sorpresa que se llevó cuando se dio cuenta que todas esas personas ya las conocía y habían fallecido tiempo atrás. Sorpresivamente, entre la multitud, el hombre vio a sus padres tristes, se acercó a ellos y les pidió perdón por no creer en el Día de Muertos y les dijo que enseguida iba a colocar una ofrenda en su casa. El padre le dijo que ya era demasiado tarde, ya que las ánimas ya estaban regresando al mundo de los muertos. Sin embargo, le dijo que si quería colocar un altar, lo podía hacer en la primer misa del día de mañana, 3 de noviembre. El hombre regresó corriendo a su casa y le dijo a su mujer que mataran a unos puercos y unos pollos para hacer tamales. El resto de la noche se la pasó preparando el altar para que al día siguiente pudiera rezar por las ánimas de sus padres. Después de algunas horas, cuando terminó la ofrenda, empezó a sentir un gran cansancio hasta que se quedó dormido. A la mañana siguiente, su esposa lo fue a despertar y se llevó una sorpresa al darse cuenta que había fallecido. Los vecinos se enteraron del suceso y se dirigieron a su casa para dar el último adiós. Curiosamente, todos comieron los tamales que la noche anterior se habían preparado, como si el hombre hubiera dejado todo listo para el día de su muerte. El hombre que no respetó el Día de los Difuntos. Hace mucho tiempo, en una comunidad de Chiapas, existió un hombre que trabajaba todos los días en su parcela. Desde pequeño había dudado de la existencia del Día de Muertos, y cada que se acercaba la fecha, solamente se burlaba de aquellos que creían en esas historias. Cuando era mayor, conoció una chica con quien se comprometió y se casó. Semanas después, sus padres perdieron la vida en un accidente. A pesar de que habían fallecido y de que sintió tristeza de su partida, creyó que no volverían jamás, pues seguía sin creer en los difuntos. Meses después, el 1 de noviembre, salió a trabajar como de costumbre. Su esposa le dijo que debería quedarse en la casa para honrar a los muertos. Este respondía que no iba a gastar su dinero ni su tiempo en tonterías de difuntos, por lo que no iba a arriesgarse a perder un día de trabajo. Cuando se dirigió a su parcela, escuchó un susurro que decía:
Hijo, quiero comer un tamal. El hombre se quedó estupefacto, pues el sonido era muy parecido a la voz de su papá. A pesar de ello, pensó que quizás se había imaginado todo eso. Sin embargo, conforme pasaba el día, empezó a escuchar más voces y susurros que no se sabía de dónde provenían. Cuando volteaba a todos lados, no veía a nadie. Llegó un tiempo que estuvo tan fastidiado de las voces que por inercia gritó que no les daría nada. En ese momento, una voz sepulcral le dijo: «Vamos a ir por ti». La voz era tan estremecedora que el hombre empezó a sentir un escalofrío aterrador. Sin entender por qué sentía miedo, salió corriendo a su casa y al llegar, llamó a su mujer a decirle que matara unos guajolotes y preparara un poco de mole para colocarlo en el altar. En cuanto los platillos estuvieron listos, preparó la ofrenda y, cansado por la experiencia, se fue a dormir. Sin embargo, al día siguiente, cuando su esposa fue a despertarlo, descubrió que había fallecido. La ofrenda la había puesto demasiado tarde, por lo que las ánimas cumplieron su promesa de llevárselo mientras dormía. El cablebús. En la alcaldía de Iztapalapa, de la Ciudad de México, existe un medio de transporte llamado cablebús, en el cual las personas se suben en pequeñas cabinas que cuelgan de un cable y que viajan por encima de las calles del oriente de la ciudad. Debido a su altura, es posible observar todos los cerros que rodean esta localidad. Desde que se inauguró, las personas que han utilizado este medio de transporte aseguran que cada día de muertos, en cuanto empieza a ocultarse el sol, es posible ver pequeños resplandores de color blanco. Empiezan a aparecer en los terrenos de los cerros. Se cuenta que estas misteriosas manifestaciones dan la impresión de que se trata de ánimas en pena, que van llegando a nuestro mundo. Quienes han visto este fenómeno creen que se tratan de los difuntos que vienen del otro mundo para visitar a sus familias y degustar los alimentos de sus ofrendas. Los habitantes de Iztapalapa cuentan que si viajas alrededor de las 11 de la noche en el cablebús, podrás ver cómo estos resplandores bajan de las colinas de los cerros para dirigirse a las calles donde sus familiares los aguardan. Otros más describen a estas manifestaciones como llamas de fuego que se dirigen a las calles. Hay quienes dicen que si prestas mucha atención, podrás ver procesiones de ánimas que descienden de los cerros y se pierden entre las calles. El paseo de Día de Muertos. Año con año, en la temporada de Día de Muertos, en las calles del centro histórico de la Ciudad de México se realiza un paseo nocturno en el cual asisten tanto personas disfrazadas como ciclistas que recorren las calles y que también van disfrazados. La ruta de este paseo comienza en el bosque de Chapultepec, continúa en Avenida Paseo de la Reforma y termina en las antiguas calles del centro histórico, pasando por iglesias y templos antiguos. Muchas personas aseguran que han visto almas en pena que deambulan en estos paseos. Debido a la cantidad de gente que hay, las ánimas en pena pueden caminar desapercibidas entre las multitudes y quienes los vean pensarán que son otras personas disfrazadas, sin darse cuenta de que realmente son difuntos que han venido a este mundo. Aprovechan la gran cantidad de gente para deambular entre los vivos y no ser reconocidos. Quienes han visto a estos seres aseguran que los pueden identificar porque llevan en sus manos una veladora que, a pesar de que existan corrientes de aire, no logran apagarse. También comentan que van caminando pausadamente, como si estuvieran cumpliendo alguna manda. Se cuenta que estas ánimas, cuando ven una iglesia antigua, caminan hacia ella, aunque los portones estén cerrados.
se detienen frente a las entradas y después comienzan a avanzar hasta desaparecer lentamente. La mano peluda. En muchas partes de México, las personas aseguran que han visto la aparición de una mano peluda que se asoma en las orillas de las ventanas y cuando es descubierta, desaparece misteriosamente. También se dice que en las noches, a veces las personas sienten que les jalan las cobijas o los pies cuando están dormidos. Se cuenta que quizás se trate de la misma aterradora y espeluznante aparición. No se sabe la razón específica por la cual se manifiesta. Una de las historias que más se cuenta sobre el origen de la leyenda es que la mano forma parte del cuerpo de una víctima de asesinato. En aquella ocasión, los homicidas desmembraron el cadáver y cuando se llevaron los restos, olvidaron llevarse la mano. Otra versión cuenta que se trata de la mano de una criatura mítica y desconocida que existió hace mucho tiempo. Creen que esta criatura se trata del Ahuizotl, un ser mítico que habitó desde la época prehispánica, que ha sido visto en los canales de Tláhuac y de Xochimilco. También se cuenta que algunos estados de México, en fechas cercanas al Día de Muertos, aumentan el número de apariciones de la misteriosa mano. Durante la celebración del Día de Muertos, las personas que asisten a los panteones a visitar las tumbas de sus familiares han comentado que en las esquinas de las lápidas han visto la manifestación de una mano peluda con garras que empieza a avanzar lentamente. Cuando los familiares se dan cuenta, la mano desaparece repentinamente. En algunos lugares se dice que cuando una persona fallece, su alma está durante 49 días en un periodo llamado bardo, en el cual sus seres queridos deben pedir por la paz del ser, así como dejarlo ir y liberar todos los sentimientos negativos que se tenían hacia él. Esto ayudará a que el difunto encuentre la purificación y logre ir al mundo de los muertos. Se dice que cuando las personas no respetan este periodo, extraños fenómenos empiezan a pasar en sus casas, entre ellos la aparición de la mano peluda. La zorra mensajera de la muerte. En muchos estados de la República Mexicana, se dice que los perros xoloitzcuintles son aquellos que ayudan a las almas a llegar al otro mundo. Incluso, en muchas ofrendas se coloca una pequeña figura de un perro, que representa a los canes que guían a los muertos a nuestro mundo, desde el más allá hasta el altar que les han preparado. En el municipio de Guadalcázar, en el estado de San Luis Potosí, se piensa que quienes guían a los difuntos son las zorras y los zorros que hay en los alrededores. La leyenda cuenta que en las calles del municipio, durante la noche, generalmente se escucha un silencio agradable. Es raro cuando se escucha pasar un carro a altas horas de la noche. Sin embargo, si en medio de la calma repentinamente se escucha el canto de una zorra, significa que pronto alguien del pueblo se va a morir. Muchos habitantes han comentado que efectivamente cuando la zorra canta durante la noche, al día siguiente alguien de la comunidad deja de existir. Por esa razón se cree que estos animales son mensajeros de la muerte, pues les informan a los vecinos que la parca ha llegado y que anda deambulando entre las casas para llevar el alma de las personas a las que les ha llegado su hora. Incluso, ha habido casos en los que la zorra ha predicho la muerte de personas que viven en otros sitios o en otros países, pero que eran conocidos de algún vecino de la localidad. Los habitantes de Guadalcázar comentan que en fechas cercanas al Día de Muertos, el canto de las zorras aumenta considerablemente. Creen que se debe a que están anunciando que pronto las ánimas llegarán para disfrutar de las ofrendas del 1 y el 2 de noviembre. Las ánimas de Yucatán. En Yucatán, al Día de Muertos se le conoce como Hanalpixán.
Días antes de la temporada, en diversos municipios empieza a llover. Se cree que son las ánimas que están lavándose para llegar a nuestro mundo. Días antes de la celebración, los habitantes limpian sus casas, pues creen que si en Día de Muertos la casa está sucia, las ánimas limpiarán la morada y no disfrutarán de su día. Algunas personas aseguran que en las noches sí han visto a las ánimas haciendo labores del hogar. También se comenta que a los niños pequeños se les debe poner pulseras negras, con el fin de evitar que los difuntos se encariñen con ellos y se los lleven al otro mundo. Finalmente, cuando llega el día, en algunos poblados las personas se reúnen para caminar por las calles y alumbrar los caminos con una vela para guiar a los difuntos. Se dice que si una persona quiere regalarte una vela, no la debes aceptar, ya que podría tratarse de un ánima en pena que está disfrazada entre la multitud, por lo que nadie podría reconocerla. Se dice que los difuntos caminan disfrazados entre los vivos, aprovechando que nadie se conoce y van regalando veladoras, que después se convierten en huesos humanos y que provocan que la persona que las reciba sufra una terrible enfermedad. Ese día los cazadores deben evitar ir a cazar, pues se cree que podrían dispararle a un cazador difunto. También se dice que las bordadoras no deben bordar, ya que podrían coser a los difuntos a este mundo y no podrían regresar al otro mundo. Además, los animales deben permanecer lejos del altar, pues se cree que podrían espantar a los muertos que han llegado a este plano terrenal. La estrella de los muertos. En las casas de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México se acostumbra a colocar una estrella hecha con carrizo y forrada con papel china, para indicar que en ese hogar la familia puso una ofrenda para esperar a sus difuntos. A estas estrellas se les conoce como Xixitlaltin y funcionan como una guía para indicarle al espíritu que su familia ha colocado un altar para ellos. Es una forma de representar a Xolotl, el perro guía que le mostraba al dios Quetzalcóatl el camino hacia el mundo de los muertos de la época prehispánica llamado Mictlán. La estrella se coloca 9 días antes del 1 de noviembre. De acuerdo a las creencias prehispánicas, esos 9 días representan cada uno de los 9 niveles que los difuntos atravesaban para llegar al Mictlán, el lugar de descanso eterno. También representan cada uno de los 9 días que se le reza a un difunto después de su muerte, para que pueda encontrar el descanso eterno. Las puertas del mundo de los muertos. Semanas antes del Día de Muertos, cada año ocurre un fenómeno inexplicable. Después de un verano caluroso, cada 29 de septiembre se empieza a sentir un clima frío, que nos recuerda el Día de Muertos. Existen muchas leyendas que relatan que esto se debe a que ese día es la fecha en que se abren las puertas del mundo de los muertos, y las corrientes de aire que se sienten son originadas por las almas de los difuntos que regresan a nuestro mundo. Muchas personas cuentan que han notado que, a partir de ese día, los fenómenos paranormales aumentan en sus casas considerablemente. Incluso se cuenta que en los sembradíos a altas horas de la noche se pueden apreciar luces y sombras que merodean en los terrenos. Desde la antigüedad se cree que el 29 de septiembre se abren las puertas del Mictlán para que las almas empiecen a bajar a nuestro mundo y así disfruten de la temporada del Día de Muertos. Por esa razón, aunque las celebraciones comienzan el 1 y 2 de noviembre, en realidad casi todo el mes de octubre se tiene la sensación de que es la temporada del regreso de los difuntos. En el estado de Hidalgo, el 29 de septiembre, se realiza la fiesta de San Miguel Arcángel, ya que se cree que éste abre las puertas del cielo para que las ánimas empiecen a descender. Permanecerán en nuestro mundo hasta el 30 de noviembre, el día de San Andrés. Para celebrarlo, en muchas casas, desde temprano, rocían las puertas de sus hogares con humo de copal para pedirle permiso a San Miguel Arcángel, para que abra las puertas del cielo y les dé permiso a los difuntos de que visiten a sus familiares. Enseguida, las personas colocan la primera ofrenda en una mesa pequeña. Es un altar pequeño en el que colocan tamales y café principalmente. Además, se puede colocar algunas bebidas, algunas flores y algunos objetos personales del difunto. En otros sitios, la ofrenda también se dedica a la madre tierra, al maíz y a la cosecha, para agradecerle a la naturaleza que les otorgó los productos que emplearán
en las fiestas y para pedirle que el próximo año vuelvan a tener cosechas abundantes. Esta ofrenda se la dedica principalmente al maíz, debido a que es el alimento principal que se usa en la mayoría de los platillos que se colocan en la ofrenda. En muchas casas, a partir de ese día, en cada una de las ofrendas que construyen, colocan el tamal de ceniza, el cual está hecho de cenizas de tortilla quemada, que representa el polvo en el que los cuerpos se convierten una vez que el alma se separa de ellos.